Bien, cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de manera práctica de la unidad 2. Vamos a mirar algunos ejercicios prácticos que ustedes tienen por desarrollar esa unidad 2 para que miremos cómo los podemos entender mucho más fácil ese taller que hay que entregar en esa segunda unidad, en ese caso práctico. Este es el caso práctico, solamente que aquí no les tengo los resultados, pero lo que ustedes deben de hacer es lo siguiente. Primero que todo, elaborar sus estados financieros en Excel, pasar la información a Excel y totalizar. Fíjense en que yo estoy sumando acá, estoy diciendo que es el activo no corriente y el activo corriente. En otras ocasiones les hemos dicho que independiente del contexto, nosotros debemos de separar el activo corriente del activo no corriente. Independiente de la organización, es lo que le quiero decir, nosotros en Colombia utilizamos primero, nos vamos por, colocamos lo corriente va de primeras y lo no corriente va de segundas. Sin embargo, en el contexto español nos envían estos ejercicios así, eso no quiere decir que no se pueda darle un orden, pero precisamente eso es lo que nosotros debemos hacer, darle un orden a esos estados financieros para colocar primero todo lo que tiene que ver con el activo corriente, ¿cierto? Entonces nosotros colocaríamos, primero iría el activo corriente, lo organizaríamos de esta manera. El activo corriente lo vamos a colocar aquí de primeras. Permítanme, yo inserto acá unas filas. Yo colocaría este activo corriente de primeras, lo llevo acá, ¿cierto? Y el no corriente y el activo no corriente iría acá. Claro, no quiero dañar el ejercicio, pero permítanme un segundo. Yo voy a insertar un poco más de filas para simplemente organizar los estados financieros. Entonces, los estados financieros, yo soy el que los debo de organizar. Yo soy el que debo de, independiente del enunciado del ejercicio, yo organizo mis estados financieros y fíjese que ahí tengo esta parte es el activo corriente y este es el activo no corriente. Por tal razón, yo debo tener totalizado mi total activo. Entonces, mi total activo debe quedar aquí totalizado en la parte de abajo, que es la suma de lo que tengo en negrilla. Esto es lo que yo debo tener totalizado. Y lo debo correr para los 3 años que voy a analizar. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es que ustedes cojan esos estados financieros que les entregan en el ejercicio, no me manden pantallazos, ustedes abren un Excel y en ese Excel le van a decir total, ¿cierto? Activo corriente, total activo, perdón. Entonces aquí en este total activo, ustedes totalizan, le ponen colorcito para saber que ese es el total. Y ese total activo debe cuadrar con el total pasivo que yo tengo acá. Entonces, eso es lo que ustedes deben de desarrollar, de hacer, de organizar sus estados financieros. Lo pueden dejar total, mírense aquí, total activo corriente, ¿qué es la suma? Pues es la suma, este activo corriente es la suma, aquí deben de tener este autosuma, ya aquí se me dañó porque yo estoy modificando, pero es la suma de estos, de lo que es la existencia, los clientes, la caja. Aquí también yo podría organizar, podría dejar primero caja, luego existencia, luego clientes, o primero caja, luego la cuenta clientes y después existencias. Y hago la organización de mis estados financieros. Bien, eso para efectos del activo corriente. En el pasivo corriente, ¿qué pasa? Precisamente a ustedes les entregan los estados financieros desorganizados. Hay que organizarlos. Ellos los entregan, desde el contexto español, nos entregan unos ejercicios de una manera que nosotros simplemente lo que primero podemos hacer es pasarlos a Excel, organizarlos para poder entender nuestros ejercicios. Bien, voy a darles a hacer a todo esto, porque realmente lo que quiero aquí tener, aquí está mal, es total activo. Entonces, en esta parte yo tengo todo lo que es mis activos y mis pasivos.
independiente que no tenga primero el activo corriente o que no tenga el primero el pasivo corriente, no pasa nada, simplemente ustedes lo pueden organizar. Primero va el activo corriente, el activo no corriente, porque es como hoy en día se organizan los estados financieros bajo las NIF y bajo los nuevos marcos normativos de contabilidad. Y para tenerlos bien organizados en la contabilidad, pues eso nos va a permitir desde el punto de vista financiero tener unos estados claros, precisos, concisos, que nos van a permitir hacer todos los indicadores financieros. Bien, fíjense ustedes entonces el estado de resultados. El estado de resultados tenemos las ventas de este año, del año X, tenemos los costos, el margen bruto. Este margen bruto ustedes lo pueden poner negrilla, se sobreentiende, independiente que venga con menos, que a las ventas le va a restar el margen bruto. Luego tengo unos gastos generales y tengo el evita, ¿cierto? El evita, le puedo poner negrilla porque es una operación matemática a lo cual al margen bruto le voy a restar los gastos generales. Luego le voy a restar las amortizaciones, ¿cierto? Entonces, fíjese que esas amortizaciones, las amortizaciones son en algunas ocasiones por efecto de la depreciación. Y luego tenemos los BAI que se llaman beneficios antes de intereses y de taxes. Fíjese que los taxes, los impuestos están por acá. Luego, después de los BAT, después de los BAI vienen los BAT, que acá están. Simplemente lo que voy a hacer es que a ese subtotal le voy a restar los beneficios antes de taxes o de impuestos. Y luego vienen los impuestos, que en este caso, para este año son 28, 28, 27. Vuelvo y les digo, los impuestos varían de un año a otro, depende de las reformas tributarias. Y tenemos unos BDI o beneficios después de impuestos, que es la resta de esos beneficios antes de impuestos, restarle los impuestos para que nos quede la utilidad neta, como se llama contablemente. ¿Qué es lo que ustedes deben desarrollar? Se deben desarrollar una serie de diferencias, de variaciones para poder sacar los flujos de efectivo. Y en el ejercicio que ustedes tienen, fíjense que, por ejemplo, el aumento de proveedores nace de esa diferencia en coger el año X1 y X2. Yo lo voy a poner un poquito más grande aquí para que ustedes miren la fórmula. Ustedes lo pueden desarrollar allá en Excel y traten de hacerlo. Permítanme un segundo, yo oculto esta acá para que ustedes sepan de dónde sale. Estos datos ustedes los tienen, ¿cierto? Lo que es importante no es que lo peguen, sino que ustedes lo hagan en Excel y sepan de dónde sale. ¿De dónde sale el aumento de proveedores? Fíjese que sale de la diferencia entre el año X1 y el año X. Y esa diferencia es la que nos da los 205. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretamos? Es decir, hay una diferencia. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos que para proveedores, el año X1 aumentó de un año a otro. Entonces, por eso el aumento da positivo, aumento de proveedores, ¿sí? Otros acreedores, no tenemos otros acreedores. Recursos negociables, ¿dónde están los recursos negociables? Están acá en créditos a corto plazo. Fíjense en ustedes que también aumentó. Entonces, esos aumentos vienen quedando a donde dice aumento de recursos negociables. Aumentos de crédito. Fíjense en ustedes que no tenemos aumentos de crédito. Crédito en el año X 0, crédito en el otro año 0. Entonces no hay aumento, no hay disminuciones, por tanto es 0. Aumento de fondos propios. Aumento de fondos propios. Entonces, recuerde que los fondos propios los sacamos de el capital y las reservas, o sea, es la operación de la resta de estos dos, ¿cierto? Entre la reserva de capital y el activo corriente, y esos aumentos de fondos propios solamente nos da 57. Entonces, fíjense de dónde sale la fórmula y cómo debo tener mis estados financieros organizados para poder hacer las diferencias. Recuerden que los fondos propios son
el patrimonio y los fondos ajenos son los pasivos que tengo con proveedores, con el banco, son fondos ajenos porque es plata que le debo a otros. Y los fondos propios es una deuda que yo tengo, pero con los socios, está en el patrimonio. Por eso tengo que tener mis estados organizados. Las aplicaciones, ¿qué pasó con la caja? Aumento de caja, miremos los 2 años. ¿Aumentó o no aumentó caja? Fíjense en ustedes que de un año a otro aumentó 11 pesos y eso es lo que estoy colocando acá. Aumento de clientes. ¿Cómo está el aumento de clientes? Los clientes aumentaron porque tuvimos mayor ventas, ¿cierto? Fíjense que tenemos mayor venta. Hay que buscarle la lógica al análisis de los impuestos. Si yo tengo más deudas de clientes, seguramente tuve que tener mucho más ventas. Si ustedes lo pueden ver acá, que las ventas del año X1 fueron mucho más grandes, ¿cierto? Casi que 600 más grandes que las del año anterior. Por eso tengo aumento de clientes. Aumento de existencias. Eso también es consecuente porque fíjese que tuvimos mayor existencias, mayores compras de mercancías y eso hace que, y ustedes fíjense acá, las compras de mercancías están más grandes. Entonces, todo ese análisis es lo que debo hacer. Entonces, saco esa diferencia y eso es lo que llevo acá. Como le están pidiendo que hagan el análisis del año X, el año X2, ¿cierto? Ya hicimos el análisis acá. Este análisis que hicimos acá es de estos 2 años. Entonces, en esta columna, ustedes van a hacer el análisis de estos 2 últimos años. Aquí ya tienen todas las herramientas, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Ya les di, como se dice, el abrebocas para que ustedes puedan hacer este año sin ningún problema. Bueno, recuerden, es coger básicamente las variaciones, como ya tienen esta estructura de flujo de caja, de qué sucedió con ese flujo de caja, que ustedes ya lo tienen en el ejercicio, en el enunciado, le están pidiendo es que hagan esta diferencia entre estos 2 años, de estos 2 años de sus activos pasivos y patrimonio y lo lleven acá. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Revísenlo bien, analícenlo bien. Ahí queda la grabación para que ustedes lo hagan paso por paso como es cada uno. Bien, para el caso del EVA voy a pasar acá un momentico al ingreso residual. Aquí tengo otro que es cómo saco yo el EVA y el ingreso residual. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tener unos estados financieros bien organizados. Fíjense que esta parte de acá, hasta aquí, viene siendo un estado de resultados, o sea, un PIG que llama. Mal llamado, porque es mal llamado un PIG. Se supone que uno no crea una empresa para perder, sino para ganar. Creamos empresas, todos los días nos levantamos para ganar, no para perder. Entonces, el estado de resultados, por eso se llama hoy en día estado de resultados, no se habla de PIG. El estado de resultados, lo que me está dando un resultado acá, unos beneficios netos. Fíjense que me está dando una utilidad neta después de calcular a esos ingresos, restarles los costos fijos, los costos variables, independiente como esté organizado los estados financieros, yo tengo que comprenderlos. Vienen los margen del proyecto, cuando estamos haciendo análisis de proyectos, miren que aquí estamos hablando del proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3. En el proyecto 1, entonces, hasta aquí el proyecto es rentable porque después de vender o de los ingresos, tengo unos costos fijos, unos costos variables que hacen parte directos del proyecto y por eso me queda una utilidad. Hasta aquí estoy teniendo una utilidad. El proyecto 2, fíjense en ustedes que no tiene utilidad, está generando pérdida. Entonces es un proyecto que ya por norma, por regla, yo lo debo desechar, no debo invertir en ese tipo de proyectos. Y el proyecto 3 me está dejando un margen de rentabilidad, pero la verdad es que el proyecto 1 es el que deja mayor rentabilidad. Luego le resto los costos fijos, otros costos, otros gastos que tenga el proyecto y eso me dan los beneficios antes de impuestos. Fíjese que acá está la tasa de interés, el 35, la tasa, perdón, de impuestos, es el 35%. Y le resto, le aplico el 35%, aquí le pongo menos, pues porque como estoy restando, le estoy mostrando valores negativos para que ustedes sepan de que es una resta que hay que hacer, entonces simplemente hago acá una operación matemática de sumar. Independiente de que tenga el signo o no tenga el signo negativo, después de los ingresos todo resta, no se complica en la vida, todo resta. Lo único que suma es otros ingresos, pero los costos, los gastos, las depreciaciones, las amortizaciones, todo eso resta.
para llegar a una utilidad, ¿cierto? Es la utilidad que uno espera como dueño de la empresa o como socio, como inversor, que la empresa tenga para uno poder tener viabilidad. Y esta parte B que yo les estoy mostrando acá, si ustedes se fijan, la primera parte, acá sí tengo los estados financieros organizados porque estos son míos, ¿sí? Los otros que les mostré son los que nos envían desde España, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver, nosotros tenemos que aprender a manejar los estados financieros en diferentes contextos. Acá yo tengo mi activo corriente, simplemente lo tengo ya agrupado, mi activo fijo, que es la propiedad, planta de equipo, llámese ustedes la fábrica que tiene la empresa, la maquinaria que tiene la empresa, el equipo de cómputo, todos son activos fijos que me apalancan, que me ayudan a generar renta, porque yo pongo a producir esos activos en pro de mi objeto social. Sumo mi total de activos, ¿cierto? Acá tengo unos pasivos de corto plazo, acá tengo unos pasivos de largo plazo y acá tengo unos fondos propios o el patrimonio. Recuerde, fondos propios o el patrimonio, estamos en finanzas y acá manejamos otro vocabulario diferente, pero que llegamos a lo mismo. Entonces, total pasivo más fondos propios o patrimonio, 3.725.000, que es el mismo que tengo acá en mis activos. Fíjense ustedes acá, 3.725.000, 3.725.000. Bien, entonces cuando hablamos de la tasa objetivo o la rentabilidad exigida por el accionista es porque el accionista espera colocar un dinero y no va a perder plata. Él va a colocar su dinero, el primero espera que su inversión, su principal, como lo dicen los maestros desde España, su principal, o sea, la plata que ellos coloquen no genere tanto riesgo, ¿cierto? Que el riesgo sea pequeño. Y esperan que ese valor principal que se coloca genere una rentabilidad. Entonces yo estoy diciendo que para estos tres proyectos el porcentaje es el 12%, puede ser otro, puede ser 9, pero simplemente estamos llevando a cabo una tarifa. Pero que las empresas o el proyecto tiene unas deudas con el sector financiero, que esas deudas no son gratis, generan costo de la deuda. Y lo que más mira un inversor es el costo de la deuda. Ustedes van a comprar una empresa, van, miren cómo están las deudas de la empresa y a qué costo, porque si las deudas no son gratis, las deudas tienen un costo. Si tienen un costo muy alto, usted no está comprando, usted está comprando es un problema. Y realmente uno lo que necesita es saber cuáles son los costos que tiene. Entonces, por eso hacemos ese porcentaje, detectamos cuál es el costo de la deuda, averiguamos cuál es el costo de la deuda, eso está entre la negociación que se hace con el banco. Y ahí sí vamos a poder hacer el ingreso residual. Y el ingreso residual, para sacar el ingreso residual, fíjense que yo tengo acá en amarillo, perdón, en morado, en amarillo tengo acá otros valores, en morado, perdón, tengo el margen del proyecto. ¿Y dónde sale el margen del proyecto? Recuerde que yo les mostré acá arriba que el margen del proyecto son los beneficios antes de impuestos y de taxes. Ese valor, esa diferencia que es los ingresos de los costos del proyecto, se llama margen del proyecto en finanzas. Y lo bajo para traerlo y para poderle a ese margen del proyecto restar la tasa objetivo, que de dónde sale. Fíjese que yo estoy señalando acá que los activos fijos, y los activos fijos los tengo en moradito también. Lo que hago es bajar los activos fijos, bajo el valor de los activos fijos, y a ese valor de los activos fijos dice la fórmula, que es mucho más grande, pero que yo la estoy simplificando acá. Yo lo que aplico a esos activos fijos le voy a aplicar la tasa objetivo. ¿Y cuál es la tasa objetivo? Pues esta que tengo acá, mírala acá, y la bajé también. Entonces simplemente aquí hago una operación matemática, cojo el 12%, que es la tasa objetivo exigida por los accionistas, y a esa le aplico a esos 3.679.000, que son los activos fijos de la empresa, porque el accionista va y mira cuáles son los activos que tiene la empresa. Si la empresa no tiene activos, no tiene respaldo, ¿sí? Entonces es como si uno vive en arriendo toda la vida, usted no tiene nada, pero si usted tiene una casa, unos bienes, unos activos, eso lo respalda. Entonces, ese activo fijo, que son 3.679.000, le aplico el 12% y eso me da la tasa objetivo, me da 441.585. Y luego, aquí dice que el ingreso residual es igual al margen del proyecto, o sea, al 1.040.000, le reste la tasa objetivo. Y la tasa objetivo me dio 441 pesos. Mírese que me dan valores. Esos valores quiere decir que el ingreso residual es de 598. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo argumentamos?
Lo argumentamos diciendo que la empresa vende, tiene unos costos de venta y tiene una rentabilidad. Y que si yo le doy al socio 441.000 pesos, ¿cierto? De rentabilidad por invertir en esa empresa, la empresa no pierde, sigue teniendo utilidad. Entonces, la empresa tiene 598 si yo le llegase a dar esos 441 de rentabilidad al socio sobre los activos fijos de mi empresa. Y la empresa sigue teniendo rentabilidad. Entonces, yo como socio digo, como inversor digo, bueno, yo invierto en esta empresa, tiene un margen de rentabilidad, bueno, si me dan a mí mis utilidades, ¿será que la empresa sigue viva o la empresa me va a dar a mí las utilidades y al otro año se va a quebrar? O el proyecto al otro año ya no va a existir. Entonces yo veo que el proyecto sigue rentando independiente que me esté dando a mí una rentabilidad. Bien, eso es lo que tiene que ver con el ingreso residual. Para el EVA vamos a necesitar algunos valores también que tenemos. Entonces el EVA, ese es un poquito más largo, sin embargo aquí en la grabación y por tiempo no alcanzo a llegar hasta el EVA, pero se los dejo aquí para que ustedes lo determinen. En el EVA que tienen que mirar el costo de la deuda. Entonces el costo de la deuda dice que se aplica sobre el pasivo a largo plazo. No se les olvide, no sobre el total pasivo. Lo mismo cuando saquen el ingreso residual. El ingreso residual es sobre los activos fijos, porque yo tengo activos de corto plazo. Si ustedes multiplican mal, todo el ejercicio ya les quedó mal. En el EVA simplemente lo que hago es, yo estoy diciendo que debo tener en cuenta el ingreso residual, que yo lo tengo allá arriba, ¿cierto? El 1.040.000, eso lo debo tener pendiente más adelante. Aquí simplemente estoy diciendo que lo tengan pendiente. Entonces, cojo el costo de la deuda, coger el pasivo de largo plazo y aplicarle la tasa que me cobra el banco por prestarme el dinero. Eso me va a dar 28.000 pesos. Después me dice que para hallar el costo de capital multiplico, ¿cierto? El 12% que es la tasa exigida por el accionista y se lo aplico al patrimonio. Entonces, mi patrimonio está por acá arriba, patrimonio, a eso le aplico el 12%, fíjense, patrimonio 12% y me da 255. Y ahora sí voy a hallar, haciendo esta operación, voy a aplicar el WAP, ¿cierto? ¿Y cómo calculo el WAP? El WAP lo calculo sumando los 28 más los 245, ¿cierto? Estos dos, o sea, D más E, D más C, y le abro un corchetico y lo voy a dividir, fíjese que lo voy a dividir entre C17 y C18, que es C17 y C18. O sea, lo voy a dividir entre el pasivo a largo plazo y el patrimonio. Hago esa división y fíjense en ustedes que esa división me va a dar un porcentaje. Entonces me dice que el WAT, ¿cierto? El costo promedio ponderado de capital es 11.42. Ese lo voy a necesitar para calcular aquí más adelante. Entonces, aquí les dejo, como les digo, yo les doy la caña, pero ustedes me entregan el pescado. Les doy parte del ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar y puedan llegar al EVA. El EVA básicamente es coger el beneficio ese, el beneficio que está arriba, el 1.040.000, lo que pasa es que yo lo bajé, que los beneficios antes de los BAI, los beneficios antes de impuestos y de taxes, y le restan el costo promedio ponderado de capital. ¿Y dónde sale? De acá, mírenlo acá. Entonces, si ustedes hallan simplemente lo ponen acá y hacen la resta y ese es el EVA. ¿El EVA qué quiere decir? El EVA quiere decir que a pesar de que la empresa pague las deudas, le rente al accionista, la empresa me sigue generando valor, me agrega valor a la organización y es una empresa que es rentable. ¿Cuál proyecto es el más viable? El que tenga el EVA más grande. El EVA más grande en este caso es el proyecto 1, se ratifica con el ingreso residual y recuerde que cuando estamos en finanzas nos toca hacer muchísimos indicadores financieros, muchísimas razones financieras para poder detectar la salud financiera a la organización. ¿Cómo sucede con el médico cuando el médico va a hacer la cirugía? Tiene que hacer bastantes exámenes para poder, antes de hacer la operación, tiene que tener un diagnóstico claro de la situación del paciente. Así sucede con las finanzas. Espero que este taller que hicimos, este taller
de repaso les permita a ustedes armar sus ejercicios bien organizados, ya después los copian y lo pegan como imagen en la plantilla y antes de enviar los ejercicios lo verifican, validan que la información esté bien, lo pasan a PDF y lo suben a la plataforma y no van a tener problema por nota. Aquí no se trata de nota, se trata de aprender y comprender lo que estamos desarrollando en cada uno de estos ejercicios. Muchas gracias por su atención y espero les sirva de mucho estos ejercicios.